Bienvenidos, amigos y amigas. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas para los que son como yo que no pueden dormir por estos nervios y estos estrés cuarentenínicos. Bienvenidos sean nuevamente a Transición 4.0, Transiciones Trascender. Hoy tenemos un invitado de lujo, maestro Jorge Arturo Borja. Bienvenido aquí en Transición. Jorge Arturo Morton, como siempre, hermano. Sabes que te quiero, todo un placer. Chucho, pues, ¿qué puedo decir, Terocles? Maestro de mi admiración. Así que, pues, aquí con ustedes, el compañero Monster, Transición 4.0, Transiciones Trascender. Y Emo, bueno, el Emo tema, Monster. Emo Monster, oye, soy Emo Monster, es el performance del COVID-19 en etapa de sanitización, señores, luchando en esta guerra antiviral. Bueno, sí, claro, es una guerra contra el virus. Así que bueno, pues hoy el tema es el hijo adolescente del maestro Terocles y se llama apostatario. Pues qué mejor que el maestro Terocles nos platique. Bueno, pues preséntense, compañeros, por favor, antes de que el maestro nos platique y nos comente de qué se trata este apostatario, que yo lo empecé a leer honestamente. Me empezó a dar un poco de miedo, tanto fulgor antieclesiástico y tantos simbolismos. Estaban muy bonitos, por cierto, me encantaron. Ok, amigos. Bueno, nosotros ya nos conocemos, quien sigue la transmisión de 4.0, ya nos conoce al monstruo, conoce a Morton, a un servidor de ustedes, pero al que no conocemos es al maestro Jorge Arturo Borja. Entonces, quiero decir algunas cositas sobre él. La primera es que Borja es un escritor, un polígrafo, que lo mismo tiene novela, que cuento, que crónica, que reseña, que guión, un hombre de una inmensa cultura y un extraordinario escritor. Es un escritor que no es famoso, pero sí es importante. Y eso, bueno, quien ha estado un poco cerca del maestro Borja sabe de la importancia de un escritor como él, de un extraordinario maestro de taller, es un forjador de escritores. Y bueno, pues la obra de Borja va a ser una de las importantes, porque estamos esperando. Ha tenido el enorme pudor de convertirse en un erudito, en un extraordinario escritor y de publicar muy escasamente, muy escasamente 4 libros, ¿no, compadrito? Y y, y bueno, la parte más poderosa de la obra de Borja se está forjando. Por lo pronto, en la revista Playboy México, tenemos la inmensa fortuna de leer todos los meses unas crónicas deslumbrantes, unas crónicas hermosísimas, cada mes, cada que sale la revista, pues. Ese es Jorge Arturo Borja, a muy grandes rasgos, pues. Y bueno, esa es una. La otra cosa es que vamos a hablar de este libro, este librito que fue publicado en el año 2005 por una editorial guanajuatense que se llama Arengador, editorial Arengador, y pues apareció en Guanajuato precisamente en la cuna del oscurantismo mexicano, del movimiento cristero, de la derecha recalcitrante, del yunque. Y el libro se agotó hace como en el 2009, por ahí, ya no había ejemplares. Y había estado esperando, ¿no? Era necesaria una reimpresión. Supe que hubo una edición pirata por ahí, en Guanajuato. Hicieron una pequeña edición pirata
pues está bien, está bien. Y y bueno, ahora vamos a darle una segunda edición que la editorial Solar nos hace a través de una máquina maravillosa, la Dragona, que le tecleas a la computadora y en 5 minutos por el otro lado te regresa a un libro impreso, empastado, a todo color, trabajado, etcétera, etcétera. La máquina hace todo el proceso en unos cuantos minutos. Eso es. Y la nueva portada del libro va a ser esta que pueden ver. Esta es la nueva portada. Es exactamente lo mismo, con la salvedad que se agregan 2 cuentos. El libro, bueno, se llama Apostatario porque pues es una colección de apostasías. La apostasía es la renuncia voluntaria a los bienes celestiales que ofrece la Iglesia Católica, ¿no? La salvación eterna, pues renuncias voluntariamente a esa salvación, eso es una apostasía. Ahorita ya no hay problema, pero hace unos 200 cachos de años era la apostasía era merecedora de la leña verde, de morir en leña verde, asado vivo por el nefando crimen de renunciar a un bien tan grande como la vida eterna que nos otorga ese Dios, ¿no? Pues quisiera dejarle la palabra a Jorge Borja, ¿no? O sí, a Jorge Borja, ¿no? Antes de darle la palabra al maestro Tocayo Borja, quiero también decirle que yo lo conocí a través de Playboy, ¿no? Como bien se dice. Sí, claro, ¿se oye? ¿Sí se oye? Sí, Sí, se oye. se oyen todos. Lo conocí a través de Playboy. Es cierto que uno compra Playboy por los artículos que tiene Playboy y uno de los artículos que tiene la revista Playboy bien diseñada es el del maestro Borja, que es como un cronista también de la ciudad. Pues por ejemplo aquí ya veo Apostatario, pues ahí está, aquí sale el maestro Borja en esta, ¿no? Por ejemplo, es algo de lo que pueden ver. Los artículos en Playboy son interesantes y hoy nos acompaña el maestro Borja. Entonces, creo que sería muy interesante escuchar los comentarios de tu libro del maestro Jorge Arturo Borja y sobre todo que pues te conoce no solo en el plano personal, sino en el plano artístico. Entonces, qué mejor que el maestro Borja para presentar este libro. Terocles, maestro. Adelante, adelante. Bueno, adelante, Jorge Arturo Borja. No sé si me escuchan. Es que yo creo que Salinas ni los veo ni los oigo. Bueno, no, sí, ya los estoy viendo, ya estoy viendo a Terocles. Pues a mí me da mucho gusto presentar o volver a presentar este libro que se llama Apostatario. Este es el antiguito, ¿verdad? Este es un apostatario reloved, un apostatario que se volvió a recargar, tiene 2 textos más. Es un libro de cuentos que sigue muy, muy vigente. Yo recuerdo que hace 15 años precisamente lo presentamos en la Casa de los 7 Barrios de Iztacalco y lo presentamos también en el Salón Bombay con Carlos Martínez Rentería. Fue un libro que afortunadamente se agotó, como era la intención. Todo buen libro, pues, debe tener buenos lectores y correr así como el coronavirus, correr de un lector a otro, ¿verdad?
Entonces este libro pues ya ha tenido varios lectores. En el 2005 se presentó en el enrarecido ambiente del desafuero, ¿verdad? Y precisamente también en el otro enrarecido y oscurantista ambiente de Guanajuato, porque allí fue donde lo engendró, lo pergeñó Herocles Arenarius. Este libro es un libro muy interesante, es un gran ejercicio de sarcasmo, de ironía. Está vaciado en una estructura, también en una estructura más rítmica y más cansina del rato. Son 9 textos que delinean los confines del pensamiento religioso, así como se practica en nuestro país. Pero ojo, lo hacen con un tratamiento como de comedia, es decir, de repente se acude a recursos como la hipérbole, ¿verdad? Como la exageración, porque esos recursos nos permiten descubrir el absurdo de las convenciones sociales. Y qué mayor convención que la práctica de la religión, ¿verdad? Entrar a las iglesias es entrar en un mundo de convenciones, en un mundo de absurdos. Por eso César Vallejo decía, absurdo solo tú eres puro, porque el absurdo nos permite conocer la realidad tal cual es, ¿verdad? ¿Sí se oye? Sí, sí se oye, sí se oye. Ok. Bueno, permítanme, es que a mí se me fue la imagen. Bueno, escucho, sigo comentando. Pues este es un libro muy interesante, tiene cuentos y relatos, ¿verdad? Un libro que a veces nos hace reírnos a mandíbula batiente, como dicen. Por ejemplo, a mí el primer texto que se llama Santa Sesión, que es un acta que levantan unos en una, en una sesión de mochos, en una especie de ucronía, ¿verdad? En donde ya hay una república católica con muchos antagonistas de AMLO lo quisieran, ¿verdad? En donde el presidente es un cardenal y entonces se hacen todas estas reuniones de militantes en donde se habla de que hay que ponerles a los perros porque andan enseñando sus impudicias, o por ejemplo que una señorita que a los hombres, ¿verdad? Aunque ellos no lo quieran demostrar, se les ven cosas allí debajo del pantalón, o sea, toda esa mirada morbosa que tienen pues mucha gente religiosa, ¿verdad? Porque como decía Nicolás Guillén, cuando dicen santo, 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 en realidad están diciendo diablo, diablo, diablo. Entonces todos estos cuentos van discurriendo, por ejemplo, el otro del señor Pérez Garante es un texto magnífico. A mí de repente me recordó un poco alguna parte de la muerte de Iván Ilich, que es ese gran texto de Tolstoy, pero sobre todo por este momento de la muerte, cuando nos llega la revelación, o como decimos nosotros a los personajes, les llega la anagnórisis, ¿verdad? Y así van discurriendo sobre una serie de episodios que de una manera u otra se van acercando a la religión, sobre todo a la religión católica, como se practica aquí en México, este mundo, un joven, ¿verdad?, que quiere adoptar la vocación religiosa, pero su novia como que quiere otra cosa y ya está un poco desesperada, ¿verdad? Y él, pues, ni sí ni no se decide. Y entonces, el puro título les dice qué pasa, se llama Preferir el Mundo. Y uno realmente fuera de serie que hace unos días, creo que hace ni siquiera una semana, un poco menos, leyó Herocles, que se llama Santo es el Señor, ahora que fue Semana Santa, y que es de un soldado romano, de estas representaciones que se hacen en Iztapalapa y en varios pueblos, y que
y que le pasan una serie de cosas muy curiosas, ¿verdad? Que ahí en realidad el que hace el Via Crucis es este soldado romano o remono, en vez del Cristo que sale allí. Luego hay Naturaleza Moribunda, que es el cuento de dos jóvenes, unos que la mujer se va a confesar con el padre y el padre le está sacando toda la sopa. Y así aquí podemos encontrar 9 cuentos, ¿verdad? 2 más que se añadieron a este libro, que tiene los antecedentes del libro anterior, pero como dice el poema, nosotros los de entonces ya no somos los mismos, entonces ha cambiado también nuestra manera de leer, nosotros de ver la religión, y tiene un texto muy, muy cotorro que se llama Nuestra Cagarrúa. Y por último, un texto que a mí personal, pues me llega mucho porque es de las escuelas católicas donde yo mismo estuve, que se llama Hijos Míos, y trata de un problema, de un fenómeno que he seguido en estas escuelas, que es el del abuso de sacerdotes, abuso de los maestros, ¿verdad? Pues yo realmente me parece un ¿Qué pasó? Se desconectó. Se nos fue el maestro Borja, creo que me está diciendo el sistema que su conexión está un poco inestable. Así que, Jorge Arturo Morton, si quieres agregar algo, continuar con Claro, claro que sí. Bueno, pues un libro muy amigable también, ¿no? De fácil lectura, siempre te deja intrigado, y como decía el maestro Borja, me sacó varias carcajadas. Es invitarlo a leer, es muy interesante. Yo hice algo escrito, que se los comparto, de esta manera. Bueno, Terocles, como precoz herético y literato, nació como un hijo natural apostatario, como una respuesta a la provocación de la imposición del creer y empezar a dudar y no creer. Blasfemar era una respuesta, blasfemar como un acto de libertad, poner en duda, preguntarse sobre lo inamovible, una imposición que no puede ser entendida. Nacido en 2005 en Guanajuato, ahora con la segunda edición. Cuando empecé a leer el prólogo de Apostatario o Blasfemario, como lo menciona, me recordé a Galileo Galilei, que a toda negación una afirmación. Así el negar es afirmar, el acto de blasfemar es afirmar, es un acto consciente. En el prólogo, la experiencia que nos comparte el maestro Terocles, cuando era niño de 9 años y que sonrojado le respondía a su maestro de primaria en Guanajuato con sociedad conservadora, decía convencido que no creía en Dios. Me recordé en mi niñez, en cuarto de primaria, cuando le preguntaba a mi madre sobre quién había creado a Dios, y ella respondía, pues papá Dios, hijo. Y yo insistía, ¿y quién creó a papá Dios? Ay, hijo, ya ponte a hacer la tarea. Al leer el epígrafe en Santa Sesión, ese sí lo tengo que comentar textualmente, porque me llamó mucho la atención, ¿no? Son muy fuertes los epígrafes que maneja Apostatario. Muy interesante acerca de Miguel, la excomunión, edicto de excomunión contra Miguel Hidalgo y Costilla. Que sea condenado donde quiera que esté, en la casa o en el campo, en los caminos o en las veredas, en las selvas y en el agua, o aún en la iglesia, que sea maldito en el vivir y en el morir, que sea maldito en el interior y exterior,
exteriormente, que sea maldito en su pelo, que sea maldito en su cerebro, que sea maldito en la corona de su cabeza y en sus sienes, en su frente y en sus oídos, que sea condenado en su pecho, en su corazón, en sus manos, en sus dedos, en sus venas, en sus músculos, en sus piernas, pies y uñas de los pies. Ojalá que el Cristo de la Santa Virgen lo condene. Comentaba por teléfono con Terocles, todavía metieron a Cristo para excomulgar a Hidalgo. Todavía lo tomaron como testigo para hacer pues es acto en contra de un ser humano, ¿no? Entonces, todo lo contrario, los primeros blasfemos. De palabras que aluden al cuerpo y las clasifican como vergonzosas, ¿no? Generando un prejuicio hacia el cuerpo de forma moral y física. Lo limita antes de cultivarlo en toda la extensión de la palabra, como el caso de Caledonio, ¿no? En el Santa Sesión. Entonces, con una firma aparte de todo esto, con la firma de honor, familia y propiedad. Después de todas estas barbaridades, para invocar a Dios, para castigar a esos perros del demonio enajenados por el maligno, como les llaman, aquellos que practican el arte, por ejemplo, Anahuaca, como la práctica de limitarse constantemente, de no dejar fluir la imaginación y la creación, que es nuestra verdadera inspiración divina. O el señor Pérez Garante, ¿no? Que en su interés, su estrés, ya lo comentaba el maestro Borja, ¿no? En su estrés diario, perdía la vida dejándose ir sin acordarse de Dios. Se fue, se va a su paso, mientras regresaba por su viaje por la muerte, comprendió el vivir. Soy demasiados, menciona, soy 1,000 millones de seres. Y así lo somos, ya que para ser nosotros fueron nuestros antepasados, nuestros hermanos mayores, pero él ya estaba cansado de eso. Y esta experiencia renació a comprender que la muerte forma parte de la vida, para practicar un goce vital que no reconoce ni moral ni conducta, sino una ética de vivir para hacer lo que él quería hacer, no creer en lo establecido, ni amar a nadie, sin fe ni esperanza, liberándose de toda cadena. En preferir el mundo, hay que sufrir para Dios, nuestro Señor, entre nosotros. Que vayan con Dios aquellos que profanan el sagrado templo para buscar la divinidad. Yo diría, en preferir el mundo nos muestra un personaje que tiene un disfraz de cordero y con una confusión tremenda, ¿no? Para llegar a Dios, ¿no? Que lo hacen hacer una blasfemia, atentando contra el templo de la vida, que es nuestro cuerpo, independientemente de qué creas. Entonces, el que me carcajeé, como decía Borja, santo es el Señor. Ese es un cuentazo ese, porque nos retrata como sociedad. Nos cuenta la osadía de interpretar al pretoriano y quedar como Santo Cristo, lo que demuestra el retrato de nuestra barbarie como sociedad. Entonces, qué bueno que está en línea Apostatario en esta segunda edición, y lo que puedo decir es que nos ayuda a encontrar la libertad y por supuesto que en las mismas dudas que genera, pues nos ayuda a contestárnosla, ¿no? Nos hace pasar un buen rato además. Entonces, muchas felicidades, auguro muy buen éxito en este hijo adolescente, Terocles. Y mi
mayor deseo de que así sea. Muchas gracias, mi hermanito. Yo tengo unas preguntas para Terocles. Pues adelante, mi querido compadrito. Oye, ¿tú qué haces? ¿Has hecho ensayo? ¿Qué has hecho crónica? ¿Qué has hecho novela? ¿En qué género te sientes más a gusto? Creo que mi vocación así natural es la del novelista. Soy muy verboso, querido compadre. Incluso en los cuentos se nota, hay un desbocamiento. A veces los cuentos se me van y se vuelven relatos, porque me voy. Tengo un desbocamiento, vaya, por contar muchas cosas. Y eso hay que frenarlo. Cuando se trata de un cuento, hay que convertirlo pues, en una anécdota. En cambio, la novela sí te da mucho para hacer eso, para discurrir, para desbocar, para hacer sinuosidades, en fin, siempre y cuando, bueno, cumplas con el mandato primero que dice este hombre que se llama Vista al Río, ¿cómo se llama? Howard Morgan Foster. Si no diviertes a tu lector, no tienes derecho a robarle un minuto de su vida para leerte. Lo primero que tienes que hacer es entretenerlo, divertirlo, interesarlo. Si no, mejor ni escribas. Y eso es, yo creo que es como tú algún día anotaste que para escribir una novela se necesitan dos cosas: tener 30 años y una máquina de escribir, ¿no? La urgencia Dijo por contar. Turber. James Turber. Claro. Sí. Una segunda pregunta. El cuento nos sirve un poco como para desmontar las convenciones de la realidad. ¿Por qué a ti te interesa en esta idea del cuento, que todo cuento es una emoción y una idea, reflexionar acerca de la religión? Si se supone que eres ateo. Bueno, fíjate, compadrito querido, que en realidad se supone que soy ateo, pero una cosa es ser ateo y otra cosa es, como dijo Borges, mano. Borges dice en una parte: aquella noche juramos por lo más sagrado guardar el secreto. Y luego se pregunta, ¿pero hay algo que sea sagrado? ¿O hay algo que no sea sagrado? Entonces, si no hay nada que sea sagrado, si nada es sagrado, vámonos a la chingada. Nos estamos haciendo tontos. Vámonos a matar afuera, a robar, a violar, porque no hay nada que sea sagrado. No, somos unos animales nada más. En cambio, si todo es sagrado, la otra opción que nos da Borges, entonces tenemos que vivir en función de eso. Y todo es sagrado. Tú eres sagrado. Este aire que estamos respirando es sagrado. Todo es sagrado. Y estamos viviendo un misterio inaprehensible. La vida es un conjunto de miles de milagros. Entonces, fíjate que cualquier cosa que no se apega al dogma cristiano es una herejía, ¿no? Y en una de esas, sin darte cuenta, caes en la apostasía. Eso era digno de la leña verde en otros tiempos. Entonces, este libro de cuentos lo único que hace es apostatar, simplemente reflexionando, a veces sí, burlándose, ¿no? Hiriendo al dogma eclesiástico,
pero muchas veces simplemente por ser libre. Yo creo que cada persona tiene una idea de Dios o una no idea de Dios, ¿no? Toda persona, eso era tener una idea de Dios que no fuera acorde con la Iglesia Católica, era motivo de hoguera en leña verde. Entonces, yo siempre pensé que era urgente poner en las manos de un lector este tipo de cosas, porque, bueno, la Iglesia Católica llevó a la hoguera a unos 7 millones de brujas y brujos, ¿no? Especialmente brujas. En los siglos la Santa Inquisición, y eso era nada más por tener una idea diferente de la de ellos. Aquí en nuestro país exterminaron a decenas de millones de personas, entre otras cosas, por imponer esa creencia. Y eso es algo terrible que ha vivido la humanidad. Eso en gran medida es el origen de este libro, ¿no? Que me ha perseguido toda mi vida pensar eso, pensar ese tipo. Como digo en el prólogo del libro, a los 9 años yo dudaba mucho de la existencia de Dios. No podía entenderlo, no podía concebir que existiera Dios. A los 9 años, en tercero de primaria, a lo largo de entonces para acá, he pasado a muchas creencias, ¿no? Pero en general creo en lo divino, que no es exactamente creer en Dios. Yo creo que eso Bueno, sería. y si estas cuestiones que estás comentando son tan serias, a las personas les parece que la religión o la práctica de la religión es un momento de ponerse solemne, ¿por qué usas el recurso del humor para hablar de religión? Bueno, el humor es maravilloso. Al final, la religión terminó convertida en una entidad de poder, en algo como un gobierno, peor, una tiranía. Entonces, la risa es el recurso ideal para derribar a toda tiranía de este mundo o del otro mundo. Eso es maravilloso. Lo que ellos llaman sagrado, mano, no resiste el manoseo del humor. Entonces, fíjate que la iglesia censuró un tratado de la risa de Platón, y tan lo censuró que ese libro desapareció, que no llegó a, no nos llegó, pues, y era un tratado sobre la risa, lo menciona Humberto Eco en El nombre de la rosa, Claro. y era porque ellos se daban cuenta que el humor, la risa, era capaz de desmembrar, de destruir cualquier cosa, lo más solemne, lo más aparentemente sagrado, monolítico, absoluto. La risa lo desgasta, lo cual no deja de ser maravilloso, No hay ¿no? nada más serio Y que la la risa, broma. claro, y la risa necesariamente es algo sagrado. El buen humor, la empatía que te da la sonrisa con la gente, ¿no? La liberación, la catarsis. Oye, Terocles, regresando a lo divino, Claro. si hubiese, y bueno, también te invitan los cuentitos a la filosofía, porque a final de cuentas, esa actitud que tuviste con el maestro en la primaria,
pues fue un primer acercamiento con la filosofía y sobre tu existencia. Y entonces, si hubiese Dios, tuviera voluntad, tuviera juicio, o le valdría madre. Entonces le hágase su voluntad a Dios, porque si no, pues no sería Dios, pues si es Dios, o sea, ¿para qué voluntad? Bueno, la voluntad, según esto, la voluntad de Dios es este mundo, somos nosotros, según la religión, ¿no? Somos nosotros la voluntad de Dios, su voluntad que esto esté ocurriendo en este momento. Lo otro que decías, ¿qué decías? ¿Otra cosa? Además O sea, de la voluntad. emitiría juicio, por ejemplo, o le Bueno, valdría madre, cabrón. yo creo que Estaría ahí sobre nosotros, ¿o qué se trata? si emite un juicio, ¿Para qué ser Dios? O sea, entonces, bueno, desde esa concepción, Dios está muy limitado. No sé, o sea, yo creo sí, que hay algo más allá. Entonces, encontrar esa divinidad que hay en nosotros, muchos practicando las artes, como tú, ¿no? Como maestro Borja, como el maestro Anahuaca, ¿no? Encontrarse a sí mismo, ¿no? claro, claro. Bueno, las grandes religiones, incluso hasta los místicos católicos, han dicho que hay que encontrar a Dios dentro de uno mismo. Bueno, pues regresando a Preferir el Mundo, cuento de libro, ese hombre con disfraz de cordero, ya estoy siguiendo la receta para que Dios entre en mí, ya llevo el círculo. Perfecto. Ahí va, ahí va. Ahí la llevo. Ahí, ahí la llevo, les aviso. Cuando alcances el grado de iluminación. Y que quede en duda para los que nos ven, para que lean el libro. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos haciendo una broma? Que así sea. Sí te ves bastante iluminado en esa pinche frentota, Morton. Sí, reflejas la luz, cabrón. Eh, tengo otra pregunta, se puede, para hablar de los personajes. Sí, mi querido compadrito. Oye, yo veo que estos personajes, aunque tienen un tratamiento comédico, se prestan al ridículo, como la comedia también es un género que viene del realismo, de la realidad, del verismo. Este, eh, Mira, hay muchos personajes que son muy graciosos y muy terribles. A mí me llamó mucho la atención este personaje de naturaleza moribunda, el padre, su manera de hablar. Yo supongo que lo has de haber conocido o alguien así, ¿verdad? Y también del último cuento, el de Hijos Míos, o sea, que también están basados en cuestiones reales. Allí, cuando es este tratamiento de personajes que vienen de la realidad para convertirse en literatura, ¿qué pasa? Tú como escritor, ¿te quedas corto o acabas cambiándoles la esencia? ¿O qué pasa cuando trabajas estas historias que vienen de la realidad? Fíjate que ahí, compadrito querido, hay dos cosas, mano. Una es que estás usando al personaje para decir lo que tú quieres. Y la otra es darle verosimilitud. Y es una balanza. Si lo usas demasiado, lo dejas inverosímil.
¿no? Si lo conviertes en un pelele, en un muñeco, se vuelve inverosímil. Y viceversa, si lo dejas que hable solo, ya no lo usas y tu texto va a perder, ¿no? La realidad al final es incapturable. Claro. Si es incapturable un instante de tu vida, es incapturable para cualquier obra de arte, mucho más lo es una persona. Así que convertir a una persona en personaje, en efecto, son tomados de la realidad. Yo recuerdo que había un cardenal que así hablaba y frecuentemente salía en televisión y yo lo odiaba. Yo decía, ¿por qué habla así? De hecho, intenté poner a ese cardenal como personaje pero no. Al final ese hombre ya murió y el cuento ahí sigue, ¿no? Pero así hablaba y quienes lo oyeron hablar lo identifican. Así hablaba. Es grotesco, es insólito que alguien hable. Claro. Entonces, fue usarlo y llevarlo al último extremo, ¿no? Entonces, yo creo que todo escritor tiene que mediar entre entre los dos polos, usar al personaje, pero que sea verosímil, porque si lo usas demasiado, es tu pelele y no es un personaje, no se siente real. Y viceversa, si lo dejas solo, entonces ya no va a funcionar tu texto para donde lo querías llevar. En tu obra, Terocles, Ajá. ¿te consideras? Así es. Yo pienso, me da esta impresión de que creo que te consideras un conductista del fin. Me da la impresión de que la finalidad justifica al personaje. Desde todo lo que he estado escuchando a partir de estos pensamientos y de todo este entendimiento de tus textos, no creo que cambie mucho tampoco. He leído otros libros tuyos y me da la impresión entonces de que como conductista que eres, la finalidad justifica el personaje, porque a final de cuentas, bueno, a mí me pasa cuando pinto, Ajá. dejo que la obra se convierta en sí misma y el resultado final no me preocupa. El origen, el pensamiento inicial, esa finalidad inicial que yo pretendía, a veces la pierdo. Es más, ni siquiera la controlo. Y de pronto me da la sensación de que así debió haber sido por sí misma. Y dejo que sea. Pero en este caso, ¿crees tú que en la manera y en el proceso que tú tienes como conductista, dejas que el personaje actúe hasta el punto en donde le tienes que volver a agarrar de la correa, en donde lo tienes que volver a empujar y lo tienes que regresar al planteamiento original para retomar la finalidad de lo que tú estás diciendo a través de esos personajes? Bueno, yo creo que si un personaje no vuela, si no toma su propia libertad, si no se te va, no funciona, no funciona. Tiene que correr, tiene que vivir por sí mismo, si no, no va a funcionar. Lo que tú me dices de las artes plásticas, en la literatura es así. Si no, no se vuelve verosímil. Pero ese personaje está actuando en un marco, no está totalmente libre, ¿no? Es como en la ciencia, tú estás trabajando en un marco de referencia y en ese marco tienes que encontrar una verdad que a lo mejor ni siquiera funciona en otros marcos más amplios, pero en Pero ese marco las artes se salen del método científico. No significa que no se aplique. no estoy diciendo que aplique el método científico, simplemente que
es algo similar, no es igual ni opera igual. En las artes es totalmente otra cosa. Para empezar, en el arte tienes la libertad absoluta. El arte es la manifestación suprema de la libertad. Sí, bueno, yo, Tengo mis dudas de esa afirmación, ¿eh? Pues si no tú no, haces... allí, Ajá. yo creo que se está prestando a una confusión, porque cuando estamos hablando de un arte dirigido, de un arte así científico, o estamos hablando del naturalismo o de cierto realismo soviético, ¿verdad? Claro. Que no tiene ninguno de los dos nada que ver con la literatura de Terocles Arenarius. Digamos que si en México alguien hace esta literatura de tesis, que tiene mucho éxito, se llama Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿verdad? No, claro, Por eso sus personajes son de cartón, son claro. absolutamente inverosímiles. No escribe mal Carlos Cuauhtémoc Sánchez, pero con perdón de ustedes, escribe puras mamadas, o sea, sus personajes están absolutamente huecos, están hechos de tesis, él los hace actuar de tal manera que, que comprueben la idea que él tiene de la vida, ¿verdad? Una idea bastante de derecha, bastante acartonada. Por eso otros personajes que tienen demoníaco, ¿verdad? Yo creo que de alguna manera ellos fueron remontando y fueron intrincándose, fueron metiéndose en cosas que a lo mejor tú como autor ni siquiera tenías pensadas. Sí, 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 yo creo que es muy importante que los personajes vuelen, hagan, se liberen del autor. Pero al final el autor pues es una especie de Dios que los tiene condenados o vaya, predeterminado a que cumplan, ¿no? Como las personas, a que cumplan con un destino. El personaje puede liberarse de ese destino o puede cumplirlo con creces. Eso es el gran trabajo del escritor, que todo eso se vuelva verosímil, a punta de pura retórica, hablando de este término en el mejor de sus significados, ¿no? La retórica, es decir, todo el conjunto de recursos que utiliza un escritor, ¿no? Su oficio, pues, y no solo eso, su propia alma, ¿no? Para darle vida. Como decía Flaubert, ¿no? Madame Bovary, c'est moi. Madame Bovary soy yo. Oye. Salud. Salud. Yo quisiera, Ay, ya no hay. fíjate, de este primer libro de ficción que tú hiciste, que fue El Apostatario, que el primero que publicaste, a este último, este más reciente, ¿verdad? Que no el último, que se llama Cualquiera puede matar, ¿ha cambiado tu actitud ante la literatura? Fíjate que en lo esencial creo que no, compadre. En lo esencial creo que no. En muchos otros ámbitos sí ha cambiado mucho. Pues ha habido en este ínterin circunstancias muy poderosas, cosas que me han afectado mucho. Soy un hombre ya mucho más viejo, 15 años no pasan en balde, y pero creo que en lo esencial sigo firme. En los matices he cambiado y bueno, pues yo espero que sea para bien, para bien, en términos de refinar tus instrumentos como autor, en esos términos, ¿no? Más humildad, mano, más humildad, porque
todavía cuando salió este libro había mucha soberbia y muchas, pues muchas ganas de cambiar al mundo, pues, desde las letras, ¿no? Una cosa así. Al final, eso debe ser el objetivo, pero tienes que hacerlo con toda la humildad del mundo. Si no, estás desarmando tus propias herramientas. Eso pienso. De luego que más maduro como literato diferente, ¿no? Yo creo que sí has mejorado, le pegas constantemente, Terocles. Estás produciendo libros prácticamente anualmente, entonces, ni modo que no seas mejor que en 2005. Has visto otras cosas, y como dices, ¿no? Pues ya la energía ya no está acá, tal vez está acá. Claro. Ya has vivido todas. Entonces, más que escribir, más experiencia para escribir. Y más bien es como antes de esos debates del conductismo y del behaviorismo y el de Pavlov, ¿no? De los famosos perros de Pavlov. No, más bien creo que hace una escena completa, contextualiza muy bien todo, que nos lo lleva a la mente, nos lo vamos imaginando. ¿Por qué? Porque nos dice que tiene los ojos azules y que es de esta manera y que que muestra una cierta hipocresía, te dibuja el personaje. Entonces, muy interesante. Cómprenlo en Sanborns y en ¿en el dónde sótano. más? En el sótano. Sí, sí, hay bajo Carlos demanda. Slim lo recomienda. Creo que sí, pues está en Sanborns. Sí. Ahora que termine este desmadre de la pandemia, pues en Sanborns se va a poder conseguir ese libro. Presentarlo en un auditorio abierto y ya compartir y poder echar un vinito. Claro, esa es la idea, eso lo haremos. Y ya que hablaban de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, después de leer este libro, yo creo que muy leído Carlos Cuauhtémoc en la prepa. ¿Por qué no poner este tipo de textos en la prepa que hacen reflexionar también, que reflejan, que es crítico ante la sociedad en que vivimos? En lugar de Juventud en Brama, de Carlos Cuauhtémoc, que lean Apostatario y que los chavos tengan sus reflexiones y pues tengan también su pensar, ¿no? Y que además no habla de la brama o del éxtasis, ¿no? Sino que puros pedos, cabrón, no jodas. Ni siquiera, ¿no? Así Bueno, es. oye, y ahorita aprovechando que estamos en estos tiempos de pandemia, ¿no hay una venta en línea, Terocles? ¿O no piensas poner una venta en línea? Creo que Se puede comprar en línea. hay Se venta en puede, línea. sí, en línea. ¿Dónde? Entiendo. En Sanborns. Ah, ¿en Sanborns Hay en que, línea? sí, O sea, lo sí, puedes sí. bajar como libro electrónico o como un EPUB o te lo hacen llegar a tu casa también. No, te lo hacen llegar a tu casa, pero pues ahorita Sanborns no está abierto. Por eso, pero un libro digital no, todavía no. No sé si, no, creo que no, al menos no me han dicho que Ah, ok, se bueno. pueda Por bajar si como libro. existía el vínculo, pues lo pudieras mencionar ahorita, ¿no? No, fíjate que hace años lo subí a una página en donde se podía descargar gratis y ahí se descargó como 1000 veces gratis, pero pues ya no es vigente porque ahora es otro libro, ¿no? Trae 2 cuentos más y trae un prólogo que,
bueno, para justificar pues la segunda edición. Claro. Sí. Terocles va a cambiar la portada. Sí, cambió la portada. No. Aquí Porque está, mira, la otra portada. Es esta. la nueva. ¿Sí la ves? Sí, más o menos. Esta es la nueva portada. Nomás que no pude hacer que me imprimieran o yo ir a comprar unos libros a Sanborns, ¿no? Para tenerlos aquí, porque Sanborns está cerrado, el sótano está cerrado. Entonces, Oye, Terocles, humilde, pero el nombrezote grandote, Terocles Arenarius, Muy bien. bueno, eso es Es de ellos. responsabilidad del editor, del diseñador. Muy bien. Pues éxito y que sigas vendiendo muchos libros en Sanborns y en librerías importantes, en el Péndulo, en el Sótano y donde se dejen. Y muchas presentaciones. Espero que haya una tercera edición cuando los profesores de las prepas lo pidan a sus alumnos. Que así sea, mi hermano. Bueno. Pues Terocles, Jorge Arturo Borja Tocayo. Es muy raro encontrar Jorge Tocayo. Nombre de novela. No hay, Deberías de hacer una novela con un personaje de Jorge Arturo, Terocles. No hay ningún Jorge Arturo pendejo. Exactamente, ninguno. Mucho gusto, Tocayo, Mucho gusto, Tocayo. Fanático, sí, mira. Ahí estoy. Ya ahí la llevo como Don Ángel. Yo ya te gané. Está bien. Así es, no hay tampoco burros pendejos, tampoco hay, ¿verdad? Oigan, pues les mando un abrazo. Oigan, son 3 Jorges, no manchen. 3 Jorges, le pusieron Jorge al niño aquí. Pues nos reunimos otra vez el próximo viernes, Anahuaca, Terocles, invita al maestro Jorge Arturo con un tema en específico para tener las reflexiones claras e ir al grano como en este momento. Perfecto, pues bueno. ¿Alguna conclusión, maestro Borja? Pues muchas gracias, qué bueno que platicamos de literatura, así vale la pena conversar, ¿verdad? Porque estamos hablando del arte, de los sueños, pero sobre todo de la posibilidad de cambiar esto a través de las palabras. Un abrazo para todos y muy en especial a Terocles que está estrenando un 7º libro, ¿verdad? El poder del logos, el poder de la palabra para cambiar el entorno, este contexto. Salud, éxito, Terocles. Apostatario, cómprenlo en el Sanborns. Muchas gracias. Éxito, amigo. Nada más para este libro, sino para todos los demás también mucho éxito, que se acaben. Que haya más ediciones, con más prólogos y con más cuentos para que se sigan justificando. Así sea. Un abrazo a todos. Pues un abrazo igualmente. Sin más que decir. Suerte a todos, muchas gracias. Transición es trascender. ¡Vámonos! ¡Vámonos!